Vamos a grabar la clase. Bien, les cuento que voy a presentar un PowerPoint, ¿sí? No necesitan tomar notas de las diapositivas. Si no lo desean, les voy a reenviar el PowerPoint después por correo. Y la clase también está siendo grabada, así que cuando la termine de subir, también van a recibir un link con la grabación de la clase para que la puedan ver, compartir, si les resultó interesante. Que ojalá sea así, tengo la seguridad que va a ser así, ¿sí? Así que vamos ya a iniciar, porque me gusta comenzar siempre puntual. Bien, bueno, ¿me confirman si se ve bien la pantalla ahí? Perfecto, Juan. Perfecto. Sí, se ve bien. Excelente, muchas gracias. Bien, entendiendo a las emociones, ¿sí? Vamos a hablar hoy sobre emociones, un poco de inteligencia emocional, qué es eso, cómo se come, con qué se come, para qué sirve, para qué funciona, ¿sí? Así que vamos a hacer un pequeño recorrido reflexivo para tomar conciencia de algunos comportamientos y ciertas cosas que nosotros los seres humanos vivimos constantemente. Les voy a pedir que cuando haya preguntas vayan respondiendo por el chat, ¿sí? Así interactuamos un poco y voy viendo cómo viene este grupo que tiene para compartir, ¿sí? Bueno, seguramente hay algunas personas que aún no me conocen, así que brevemente me voy a presentar. Mi nombre es Juan Francisco Espinosa. Como formaciones tengo coach ontológico, máster en programación neurolingüística y he hecho varias terapias holísticas, entre ellas sanación pránica, Reiki y bueno, ya es un gran listado que ya no me acuerdo bien, pero bueno, algunas las estudié para darlas y otras simplemente las tomé, como constelaciones familiares, eh, psicología, psicoanálisis y bueno, toda terapia que encontraba por ahí la fui probando, incluso cosas de chamanismo, si querés, todo lo que es la cosmología andina de los Andes, que es muy interesante todo lo que tiene para enseñarnos. Debo de pedir que tengan cuidado con los micrófonos, por favor, que no se estén activando porque se escucha y empieza a molestar un poquito. Eh, y ahí en pantalla puse una frase, una frasecita que a mí me gusta mucho, que dice: estés en la situación que estés, yo confío plenamente en que vas a lograr lo que deseas. ¿Mm? Esta es una frase que en algún lugar la habré escuchado, es más o menos así, después le cambié un poco la forma. Y es algo que yo le digo a toda persona que tiene alguna duda acerca de sí misma, que tiene alguna duda acerca de si va a poder lograr lo que quiere, si tiene alguna duda acerca de su vida, por la edad, el sexo, la cantidad de dinero que tenga, si está endeudado, si tiene trabajo, si no tiene trabajo. El punto del cual partís, ¿sí? Para mí no es importante en el sentido de todos tenemos que partir de algún lugar. Y yo tengo plena confianza que no importa en qué situación estés, te aseguro que podés lograr lo que vos querés. Y digo esto por mi propia experiencia y por toda la cantidad de personas que he visto durante tantos años. Yo comencé con mi formación en 2011 comencé con mi formación, ya es el año número 10 de libros, lecturas, formaciones y que vengo con este camino. Y he visto a mucha gente generar y realizar transformaciones impresionantes, espectaculares realmente, que inspiran muchísimo. Y eso hoy me hace decir que realmente, no importa en qué situación estés hoy, no importa, podés lograr lo que querés. Claramente, según la persona y según la situación, va a tardar un poco más o un poco menos, pero se puede, que es lo más importante. Lo más importante es que se puede lograr. Cuando partís con esa firmeza y aceptás que cada uno parte de lugares distintos, comenzás a entender que todo el proceso de crecimiento
es un paso a paso muy individual, porque somos seres individuales, con historias únicas. Y eso es lo más importante. No compararme con el camino del otro, sino ir viendo los avances en mi propio camino, paso a paso. Compararme conmigo mismo solamente, siempre de forma positiva y sana, y con los demás para inspirarme, para tomar ideas, para tomar conciencia de que tal vez no estoy haciendo algo tan bien. Así que lo repito una vez más porque me gusta. Estés en en la situación que estés, confío plenamente que vas a lograr lo que deseas. Siempre que avances, acciones, te comprometas y hagas lo que haya que hacer, estoy seguro que lo vas a lograr. Este soy yo con 3 personas el día que inicié en 2018, noviembre de 2018, una actividad que llamé Grupo de Reflexión y Autoconocimiento, en el cual empecé a dar clases de forma continuada todos los viernes. Fue una declaración en la cual yo me comprometía todos los viernes a dar una clase. Después de mucho tiempo de darme excusas a mí mismo y decir que no podía y bueno, todas esos pensamientos y esas cosas que nos decimos a nosotros mismos, un día dije, suceda lo que suceda, yo hoy inicio con este grupo. La semana que viene, digamos, será en ese momento. Y empecé a promocionar con lo que tenía, con el flyer que tenía, con los seguidores que tenía, con los conocidos que tenía. Y aquel día fueron 3 personas a esa actividad. La verdad, 300% más de lo que esperaba, porque no esperaba a nadie. Pero no me importaba, porque yo dije, no importa, si yo hago el lugar y está el vacío, yo me quedaré acá practicando, dando clases a mí mismo, y algo voy a hacer. Afortunadamente, aparecieron estas 3 personas y hicimos un trabajo muy lindo, muy íntimo, muy tranquilo, en el cual hablamos acerca de los miedos. Fue un taller de 2 horas hablando sobre cómo atravesar los miedos, con un ejercicio muy concreto, muy particular. Fue muy lindo y a partir de ahí, al otro viernes ya eran un poquito más de personas, y después un poquito más y un poquito más, y un año después más o menos ya habíamos pasado a una sala más grande en la cual llegamos a llenar casi 45, 47 personas más o menos. Y esto lo cuento, me parece importante contarlo, porque yo era una persona muy tímida. Me costaba muchísimo hablar y exponerme al público me generaba mucho miedo, muchos nervios, hasta temblaba, me transpiraba todo. En el colegio era el chico callado, el que no hablaba, que no se sabía nada. Y de repente, estar enfrente de un grupo de tantas personas, hablando y la gente escuchando, para mí era, estoy haciendo posible lo imposible. Lo que para mí era imposible, ahora está ocurriendo, está sucediendo. Y eso me hizo pensar, ¿no será que habrán otras cosas más que yo considero imposible que sí puedo realizar? Y a partir de esa pregunta, y a partir de esa pregunta, fue que empecé a tomar conciencia de que todo es posible si estamos dispuestos a atravesar lo que haya que atravesar. ¿Sí? Así que bueno, esto como una pequeña historia para que me conozcan un poco y sepan a qué me dedico, qué hago, a una de las cosas que he logrado. Y acá bueno, fue cuando bueno, nos pasamos
llegó toda esta situación de la cuarentena, 2020, 2020 y nos pasamos para la parte online, adaptándonos, continuamos aprendiendo. Em, Me acuerdo de estos momentos y me emociono, que es importante, muy importante para mí. Tantos logros. Para algunas personas podría decir, bueno, qué fácil, qué sencillo, bueno, para mí es súper importante porque, por mi propia historia. Y yo sé que para cada persona que está ahí tiene sus propias dificultades que quiere atravesar, sus propios miedos que quiere romper, broncas que por ahí no puede manejar, cosas que anda guardando, escondiendo, dando vuelta por ahí. Y bueno, para hoy yo propongo este objetivo de esta clase, que va a ser aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 20 tal vez. Algo cortito, puntual, pero profundo. Y el objetivo de hoy es esto que a veces se complica mucho, a veces es más simple, pero que hoy haremos todo lo que haya que hacer para conseguirlo. Y es entender el origen de una emoción conflictiva, es decir, una emoción desagradable, algo que ustedes estén sintiendo y no les guste, no les esté haciendo bien, algo que aparece en su vida, ansiedades, broncas, angustias, miedos, dolores, y entender de dónde viene eso, de dónde surge, cuál es el origen de esa sensación que está en mi vida presente y qué hago para ya no sentir esa sensación molesta. Porque les aviso que se puede. Se puede no sentir más esas sensaciones molestas, esos miedos, esas angustias, esas tristezas, esas depresiones, todas esas sensaciones que nos amargan tanto la vida a veces y no nos dejan avanzar, no nos permiten seguir dando pasos. Así que haremos todo lo que haya que hacer y lograremos este objetivo para que estén bien enfocados en lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver Hoy va a ser una clase un poquito más teórica por algunas cuestiones que son importantes plantear, pero vamos a cerrar con un ejercicio muy lindo, ¿sí? Así que esperen hasta el final porque vamos a hacer un ejercicio de meditación, una herramienta que la pueden utilizar para que se la lleven a su casa y lo utilicen todas las veces que lo quieren usar, que lo necesiten. ¿Sí? Bien. Entonces, una pregunta muy simple, muy sencilla. ¿Quiénes de ustedes sienten cosas en su cuerpo día a día? Imagino que todos. No creo que venga alguien y me diga, no, yo no siento nada, vivo en neutro, no, no te creo. ¿Sí? Y me gustaría que me escriban en el chat 2 o 3 cosas que suelen sentir en su día a día. ¿Sí? Alegría, cansancio, tristeza, enojos, broncas, angustias, lo que venga. ¿Sí? Cualquier cosa que puedan escribir ahí en el chat o que quieran decirlo, si quieren activar el micrófono y decirlo. Miedo, inseguridad, vulnerabilidad, ok. Ahí veo que están escribiendo. Miedo, ok. Esta cuestión del miedo es ya epidemia hoy en día. Ansiedad, ansiedad, ansiedad. Oh, se nota, ¿no? Con escribirlo de esa manera se nota que hay cierta ansiedad ahí dando vueltas. Bien, entonces son todos ustedes personas que sienten, personas sensibles, en diferentes intensidades, ¿sí? En diferentes niveles, pero todos son personas sensibles en alguna manera, es decir, que sienten cosas en su cuerpo. ¿Ven? Bien, ¿y quiénes de ustedes suelen tomar decisiones según lo que siente?
Yo, claramente, yo, ahí están levantando la mano, veo que están levantando la mano. Casi todos tomamos decisiones basados más en lo que sentimos que en lo que pensamos o incluso en lo que nos conviene. ¿M? Un ejemplo, por ejemplo, comenzamos una dieta y a los 3 días por ahí me agarra mucha hambre, no me da ganas, es decir, no siento ganas de comer la ensaladita, me agarró ganas de comerme una hamburguesa y digo, bueno, tomé decisión, como la hamburguesa, ya está. Y no es que esté bien ni es que esté mal, esto es re importante aclararlo, pero suele ser común después encontrarme con cierta frustración, cierto enojo por no haber cumplido mi palabra, por no haber hecho lo que yo quería hacer. En vez de la dieta, también podemos hablar del ejercicio, o podemos hablar eh, no enojarme con tal persona, ¿sí? O cualquier cosa. O no me voy a comprar tal cosa y después me la compro. Todo el tiempo estamos decidiendo según lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me incomoda y lo que no me incomoda. Es decir, que esas sensaciones que sentimos todos los días influyen en nuestras decisiones. Y nuestras decisiones claramente influyen en los resultados que tenemos en nuestra vida. ¿Ah? ¿Y quién considera que gestionar las emociones de forma adecuada es algo importante, eficaz, efectivo, conveniente? ¿Ah? Lo que veo, todos también, ustedes, creo que todos dicen, ok, es importante gestionar las emociones. Claramente, si influyen tanto en mis decisiones, gestionarlas de una forma efectiva para que no controlen mi vida es importante. Y una pregunta más. ¿Quién considera que gestiona sus emociones de forma adecuada? ¿Eh? Acá donde la mayoría suele decir, más o menos, ahí nomás, ahí como que va queriendo la cosa, pero no es lo más común. Siempre que hago esta pregunta, por ahí una o dos personas me pueden decir que controlan sus emociones o que las gestionan de forma adecuada, o que en general están bien, pero hay ciertas emociones, por ahí el enojo, o el miedo, la angustia, que esas sí no las puede controlar. Como que hay algunas que sí, otras que no. Hoy en día es raro encontrarse a alguien que gestione sus emociones de forma adecuada. Esto es tremendo. ¿No? Entonces, fíjense qué interesante, porque sabemos que es importante. A veces te das cuenta después, me ponen en el chat, sí. A veces reaccionamos, entramos en un estado emocional y después nos damos cuenta que lo que hicimos. Entonces, sabemos que es importante y sin embargo, la mayoría no sabe cómo hacerlo. Incluso cuando yo suelo preguntar, ¿sí? ¿Qué es una emoción? Muchos se quedan pensando, regulando. ¿M? Entonces les voy a pedir ya que si tienen ahí para anotar, hagan un cuadradito así como está en pantalla. ¿Eh? Y escriban en ese cuadradito una emoción o sensación desagradable, ese miedo, esa angustia, esa ansiedad. ¿Ok? Esa, esa sensación desagradable que tienen. Una sola, ¿eh? Una sola. Que pongan una flechita, hagan otra cajita. Háganlo esto porque lo van a necesitar para el ejercicio que vamos a hacer al final. ¿No? Pongan consecuencias de experimentar esa emoción desagradable. Por ejemplo,
La emoción es el miedo. Las consecuencias, sigo en un trabajo que no me gusta, no me animo a emprender, me siento frustrado, me siento cansado, ¿sí? Y van a empezar a descubrir algo, van a empezar a ver algo. Empezamos a corroborar esto que veníamos diciendo acá, que es importante gestionar las emociones, porque estas sensaciones o emociones desagradables no es que pasan gratis por nuestra vida. No es que, bueno, tengo miedo y ya está, no pasa nada. Sino que tiene muchas consecuencias negativas. Consecuencias que frenan mi avance en mi vida, ¿no? Ahora, la pregunta importante en este caso es, ¿por qué no puedo manejar esa emoción desagradable? Piensen un momento, piensen un momentito y escriban si se les ocurre algo. ¿Por qué no puedo manejar ese miedo, esa angustia, esa ansiedad? Si se supone, suponemos que cada uno es dueño de su cuerpo. Suponemos que cada uno tiene el dominio de su cuerpo y decide lo que quiere hacer en su vida. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Tengo una emoción desagradable en mi vida que genera ciertas consecuencias, ciertos problemas, ciertos quilombos? ¿Por qué no la puedo manejar? ¿Qué hay atrás? ¿Qué ahí está escondido? Que yo no puedo gobernar esa emoción, que en teoría es mía, pero si es mía, yo debería manejarla, ¿no? Si yo estoy en un auto que es mío, el volante no va a hacer lo que quiere. Soy yo el que toma el volante y hace lo que quiere, a menos que haya alguna falla en el auto. Si hay una falla en el auto, se traba el volante, yo puedo chocar, ¿no? Entonces, ¿será que hay alguna falla en nosotros? ¿Será que algo está faltando? ¿Qué está sucediendo en nosotros que no podemos manejar ciertas cosas? Esto a mí me llevó a preguntarme, ¿qué es una emoción? ¿Qué es eso que yo siento dentro mío? ¿Por qué lo siento? ¿Por qué siento ese miedo? ¿Por qué yo sentía ese miedo de hablar en público? ¿De dónde salió? ¿Por qué otros compañeros hablaban lo más bien, tranquilos, relajados, hacían chistes, se reían y les encantaba ser el centro de atención? Y a mí me daba pánico. Y lo mismo, decía, ¿por qué esa persona se enoja cuando ve a tal persona haciendo tal cosa o hablando sobre tal tema, pero yo no me enojo? ¿Por qué a ese se pone a llorar si lo insultan y yo en vez de ponerme a llorar, quiero pelearme, me quiero agarrar a las piñas? ¿Ah? Comenzar a pensar estas cositas, empezar a tomar conciencia de estas diferencias entre nosotros para preguntarnos, ¿qué es esa cosa que hace que en mi vida haya consecuencias desagradables y que encima no puedo manejar? ¿Eh? Y a raíz de
esta pregunta de qué es una emoción, empecé a investigar, empecé a buscar y empecé a tomar conciencia de ciertas cosas que tal vez pasan desapercibidas. Todos nosotros hemos visto en algún lugar, más o menos en el colegio, primario, secundario, en la tele, en algún lado, que el cuerpo humano es un cuerpo que tiene vida. Es decir, es materia orgánica, no es materia inorgánica como una piedra. Una piedra la dejas ahí y hasta que no venga una fuerza externa, se va a quedar ahí plantada, ¿sí? No se va a comer a otra cosa, no va a interactuar con su entorno. Es una piedra. Una planta, por ejemplo, que es materia orgánica, crece, cambia, se reproduce, genera frutos. Y el cuerpo humano, que es un sistema muy complejo, tiene muchas capacidades, tiene muchos sistemas adentro. Puede tomar oxígeno del aire y expulsar CO2, dióxido de carbono, utilizar ese oxígeno para generar energía con sus células. Si hace ejercicio, desarrolla músculos y células musculares más fuertes. Come, se alimenta de cosas de su entorno, defeca, orina, suelta esos desechos. Tiene capacidad de sentir cosas del ambiente, de ver, de escuchar, sensaciones táctiles, sabor, olfato. Y además tiene algo que nos separa de todos los animales, que es un aparato psíquico, algo que excede lo físico. Y descubrí que este cuerpo humano que tenemos tiene muchas capacidades y que reacciona a los estímulos del entorno. ¿Sí? Por ejemplo, si hace mucho calor, ese estímulo, el cuerpo humano segrega agua, empieza a soltar agua de adentro, transpira para mantener la temperatura corporal. Esa agua enfría y hace que el cuerpo se mantenga en un estado de equilibrio que necesita, por su estructura biológica, molecular, atómica, para no desintegrarse. Necesita estar en 35, ahí a 37, 36 y algo de grados, y se puede mantener en esa franja. ¿Ok? Ahora, un perro, por ejemplo, un perro jadea, porque no puede transpirar. No tiene las glándulas que tienen los seres humanos que le permite transpirar. Es decir, que reacciona a los estímulos de otra manera. Así como hablamos del calor, podemos hablar del frío. Empiezo a temblar, me muevo para aumentar el calor. Cuando tengo hambre, siento una presión en el estómago, una acidez que me dice, hey, estoy necesitando comida. Cuando tengo sed, siento cierta resequedad en la garganta, siento pinchazos. Cuando estoy cansado, siento el cuerpo que se me relaja y se me cierran los ojos y me siento medio atontado porque el cuerpo me está diciendo, hey, necesito dormir. ¿Se entiende hasta acá, verdad? Esta capacidad del cuerpo de reaccionar a los estímulos externos. Bien. Ahora, estas reacciones del cuerpo, la transpiración, la tensión cuando tengo que ir al baño, el hambre, esa acidez en el estómago, son para conservar la vida, conservar el equilibrio del sistema. Si yo no supiera cuándo tengo hambre, es muy probable que moriría de inanición porque me olvido. Me olvidé que tenía que comer. Pues, hay gente que se olvida aunque sienta hambre. Hay gente que no come todo el día o estuvo trabajando y ya me olvidé, ya está. ¿No? Es muy bueno para nosotros que el cuerpo nos diga, hey,
hora de comer. ¡Ey, me está faltando agua! ¡Ey, me está faltando comida! ¡Ey, me está sobrando orina! Es hora de soltarla. El cuerpo nos habla, nos dice, ¡Ey, acá estoy necesitando regular este sistema porque se está saliendo del equilibrio! ¿Eh? Estas reacciones podemos llamarlas directas porque dependen del instinto, en el sentido de que hay estímulo-respuesta. Calor, transpiración, hay que bajar. Falta comida, acidez, hay que comer. Falta agua, resequedad, hay que tomar agua. Es directo. Hay un componente biológico, fisiológico. Hay una necesidad física que tiene que ser resuelta. Hasta acá vamos bien, ¿verdad? Tenemos un cuerpo que necesita cosas y nos dice, hey, necesito X cosa. Y para eso nos avisa, reaccionando a los estímulos externos o internos. La falta de comida, ¿sí? Dentro del cuerpo. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, frente a una persona enojada que me grita? ¿Cómo reaccionan ustedes? En una palabra, ¿qué les sucede? Si lo escriben en el chat, por favor, o activan su micrófono y lo dicen. ¿Qué les pasa cuando una persona les grita? Cuando una persona se enoja con ustedes y les empieza a decir cosas. Para mí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me llamo Estela Maris, entré un poco tarde porque no había recibido el link para la conexión. Pero bueno, disculpa que entré tarde. A mí me resulta mucho regular cuando manejo todo el día, trabajo en Capital y voy y vengo, y para mí es la jungla, Eh, literal, moverme. Y recibir insultos gratuitamente, cuando yo no soy de manejarme de esa manera, me resulta muy difícil callarme, quedarme callada, no responder al agravio. Y más cuando a veces se trata de reconocer que no insultan a tu mamá ni a vos, sino que la misma gente es la que tiene toda esa mierda adentro y que hay que dejarla con la mierda. Pero bueno, estoy mm, trabajando arduamente en esto, pero bueno, realmente causa-efecto, ¿viste? La causa exacto. es, entonces, pero bueno, para responderte un poquito lo que me decías, y pensando en lo que decías al principio, el tema de emociones. Qué palabra fuerte, porque Uf, emoción es un sentimiento y el sentimiento se desprende de distintas actitudes que uno tiene con respecto al ánimo, y ánimo ahí, viene de alma, eh, sentimientos del alma. Entonces exactamente. ahí es una cadena muy finita que hay que ir hilando, pero bueno, me lleva mucho tiempo a mí comprender que hay que dejar al otro con la mierda y la basura que tienen y no cargarla, ¿no? Gracias, Gracias. gracias. A Entonces, vos. ¿ven? Hay una reacción. Frente al grito, el enojo del otro, yo le quiero reaccionar. En cambio, otros dicen me paraliza en algunos casos y en otros reacciono de la misma forma. Al otro quiero decirle que se calme. Si me da bronca, y digo, pobrecito, me paralizo. Fíjense qué interesante esto. No me agrada, pero actualmente ya no me afecta mucho. Bueno, bien. ¿Ok? Fíjense que esto es muy interesante, porque estamos hablando del mismo estímulo, pero ahora estamos teniendo reacciones diferentes. Acá puse un ejemplo de 4 personas. María se enoja, Agustín llora, Cecilia se paraliza, Facundo se agarra las piñas. Que son más o menos las reacciones que, ¿no?, pusieron ahí. Frente al calor, cuando el calor supera el límite homeostático de nuestro cuerpo, entra la capacidad homeostática y todos vamos a transpirar. Un poquito más, un poquito menos, todos vamos a transpirar. Es decir, que la reacción va a ser muy similar para todos. ¿Eh? Cuando vamos a lo físico, a estas reacciones directas, la reacción es muy parecida. En cambio, frente a este tipo de estímulos,
el otro, el otro en estado de comunicación que podemos llamar agresiva o de grito, sucede que no todos reaccionan de la misma manera. Y esto es muy llamativo, esto empieza a generar cierta conciencia respecto a preguntarse por qué. ¿Por qué si todos frente al calor transpiramos, porque es una función física, frente al enojo del otro gritando, puteando, diciendo tal cosa, por qué reaccionamos distinto? ¿Por qué reaccionamos diferente? ¿Por qué no todos reaccionamos de la misma manera? Es una pregunta muy interesante que poca gente se hace, o que si se la hace simplemente la deja pasar. ¿Ok? Quédense con esto, véanlo bien y que empiece a generar conciencia. ¿Por qué las diferentes personas reaccionan de formas distintas, ¿ok? Frente al mismo estímulo? Y ahí me están respondiendo en el chat justamente, porque el sistema humano tiene algo llamado psiquismo, tiene un aparato psíquico que a diferencia de los animales salvajes, siempre hablando de animales salvajes, que se manejan simplemente por el instinto, nosotros podemos intervenir, podemos programar ciertas reacciones. Nosotros jamás vamos a ver a un grupo de abejas obreras, por ejemplo, haciendo huelga en el panal, exigiendo derechos laborales, ¿no? O trabajar menos horas, porque se manejan por instinto. No hay un aparato psíquico que los hagan tomar conciencia acerca de su estado inferior, entre comillas, respecto a la abeja reina o los zánganos o quien sea. Les tocó un lugar y van por ahí porque, bueno, es el instinto que los maneja. Nosotros como seres humanos, no, reaccionamos de otras formas. ¿Ah? Entonces, avanzando con esto, podemos llamar de alguna manera a que estas reacciones son indirectas, porque depende de la experiencia individual. Pasa algo antes de la respuesta. Ya no es calor-transpiración, no hay algo directo, sino que hay un proceso previo que llamamos interpretación, que es una palabra muy linda porque es inter, adentro, pre, antes de, acción, es decir, lo que pasa dentro mío antes de accionar. Hay un proceso de interpretación y luego viene la respuesta. No es directo, parece directo pero no lo es. Y esto es lo maravilloso, acá es donde se esconde el secreto de entender por qué una emoción me afecta, me lastima, me controla o domina mi vida. La mayoría de las personas creemos que las emociones son estímulo-respuesta. El otro me grita, yo me enojo. ¿Por qué? Porque me gritó. Pero cuando empezamos a analizar el proceso interpretativo, vamos a descubrir algo tremendo. Tremendo. Y te voy a poner acá dos ejemplos para aclarar esta cuestión. Supongamos una persona, ¿ok?, que recibe un ramo de flores de su pareja. El ramo de flores, el estímulo es su pareja dándole un ramo de flores. Entonces la persona recibe ese ramo de flores y antes de reaccionar en su cerebro de forma automatizada, a una velocidad impresionante, se produce un proceso de interpretación en el cual el cerebro se está preguntando, óigame, ¿qué significa que esta persona me esté trayendo un ramo de flores?
Cosa que si hace calor no necesita preguntarse. Si hace calor, el cerebro transpira, punto. Hay que bajar la temperatura, ya, no me importa qué está pasando afuera, porque la temperatura hay que bajarla. Si estás en un sauna, si hace calor, si sos un bombero y estás entrando a un edificio que hace calor, no le interesa. Él tiene que bajar la temperatura, punto. No se pregunta qué está pasando afuera. La temperatura hay que bajarla, ya. Pero eso es cuando es directo. Cuando es directo, ¡tuc! Hay que bajar la temperatura, físico. ¿Tengo que ir al baño? Tengo que ir al baño. No me importa nada. O sea, tengo que ir al baño, tengo que ir al baño. No es, tengo que ir al baño. En algún momento resistí lo que quieras, pero en algún momento eso se va a aflojar, ¿no? Pero cuando una persona recibe un estímulo como este, una persona X podría decir, ¿qué significa esto? Si lo que el cerebro tiene guardado en su base de datos, de programas mentales, dice, estas flores significa que la persona me quiere, ¿ok? Ahora respondo a esa pregunta que me pusieron en el chat. Si lo que tiene, si lo que tiene esta persona guardado en su mente es, esta persona me quiere, la reacción probable posible, son ejemplos, va a ser activar la alegría, ¿sí? Activa la emoción de alegría, sonríe, le da un beso a su pareja, le dice gracias, y entonces generamos un resultado, ¿ok? Se genera más confianza en la relación, por ejemplo. Porque tengo una persona que me trae flores y a mí me gusta, entonces confío en esta persona. ¿Eh? Es un ejemplo. Ahora voy a aclarar la pregunta que me hicieron. Interpretación, como la palabra lo dice, desde programación neurolingüística, porque cada disciplina lo maneja las palabras de diferentes formas, es interpreacción, es decir, lo que sucede en mi cabeza antes de accionar, antes de reaccionar. Antes de reaccionar, mi cerebro tiene que buscar en su base de datos para ver qué significa un ramo de flores. ¿Eh? Ahora, la percepción, que es ese primer encuentro del estímulo con mi órgano sensorial, es otra cosa. Son dos procesos diferentes. Yo percibo ondas de luz a través de mis ojos, percibo ondas en el aire, perturbaciones en el aire con mis oídos y percibo, ¿sí? Rayos de calor, percibo tensiones con mi cuerpo, moléculas de olor y moléculas de sabor con la nariz y la lengua. Esa información, lo que yo veo, lo puedo considerar como algo neutro, ¿ok? Porque es información solamente. El órgano sensorial tiene que tomar esa información, las ondas de luz, que ahora ustedes están viendo una pantalla. No están viendo la pantalla, están viendo la luz que rebota en la pantalla, o en el caso de las pantallas es la luz que sale de atrás. Los que no saben cómo funciona una pantalla por ahí se confunden un poquito, pero bueno, una pantalla filtra la luz, ¿sí? Tiene podemos decir, estas pantallas LCD tienen un material especial que filtra la luz en tres canales, rojo, verde y azul, que se mezclan, filtra la luz y vos ves esa luz, pero vos no ves la pantalla. Esa luz que vos ves, tu ojo no es que manda la foto al cerebro, tu ojo lo convierte en un impulso eléctrico que viaja por el nervio óptico hasta el cerebro. Y el cerebro le da forma. ¿Eh? El ojo ve, mira, toma información, capta luz, nada más, capta fotones. Ese es el proceso perceptivo, percibir, solo sensorial. Ahora, el significado de eso que yo percibo depende de mi historia personal. Y el ejemplo más claro que podemos tener es el idioma. Si yo digo hola, acá ustedes me entienden porque todos aprendimos español. Si yo hablo en chino, por ahí alguna persona habla de chino y me entiende, pero el resto no me va a entender, porque no tiene integrado el lenguaje. Si hubiera nacido en China, sabría chino, ¿no?
La reacción de su cerebro depende de los programas que tenga instalado, de las experiencias previas. Entonces, tenemos este diagrama. Flores, estímulo, esta persona me quiere, ¿sí? Ta, 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 ta. Ahora, otra persona, frente al mismo estímulo, viene su pareja con un ramo de flores y puede llegar a pensar, este hizo algo mal, este se mandó una cagada, este nunca me regala nada, este se mandó una, estoy seguro, no, no, seguro, segura, algo hizo, algo hizo, algo hizo, algo hizo, algo hizo. Entonces, ¿qué pasa? No se va a poner contento. ¿Eh? ¿Cómo me voy a reaccionar? Y seguramente se enoje y le empiece a increpar. ¿Y ahora qué hiciste? ¿Qué cagada te mandaste? A ver, dale, contame. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Y qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el resultado? Y por ahí el otro se enoja y ya no desea regalarme cosas. Y empieza a generarse un conflicto. Dicen, nah, si te vas a enojar cada vez que te regalo algo, no, ya, fuera. Capaz que hizo algo, capaz que se mandó una, pero capaz que no. Al cerebro no le importa. Si ya lo tiene codificado por la experiencia previa, que el otro es una persona que vive de la trampa y que solamente te hace un regalo cuando se manda una cagada, ya está. Esa es la verdad absoluta y el otro no puede cambiar. Terminó así. Y fíjense que la diferencia entre estas dos personas, X, está en el proceso interpretativo, en lo que piensa de manera automatizada antes de enviar la señal para sentir la emoción. Ahí está la diferencia. Y esto es lo que nosotros no vemos, lo que en general no vemos. Para nosotros es flores, enojo. No, no, no. Antes del enojo, o la alegría, o la sensación que genere, hay un proceso previo que ya está automatizado, que es siempre el mismo, suele ser siempre el mismo. El cerebro lo aprendió así. Y ese proceso de interpretación es justamente donde está la raíz de todos y cada uno de los conflictos que nosotros tenemos en nuestra vida. Lo que pensamos acerca de lo que vemos, escuchamos y sentimos. No lo que vemos, escuchamos y sentimos. No ese es el problema. El problema es qué significa para nosotros eso. Vamos a un ejemplo. Si, volviendo al señor este enojado acá, ¿no? Si yo pienso que este tipo es un desubicado, un tipo que está enojado con la vida, ¿sí? Que yo tengo que defenderme de eso, que yo no me voy a bancar que me tires tu porquería encima mío, según mi estructura de personalidad, seguramente mi cerebro me diga, atacalo. Ahora, si por ahí yo pienso, este tipo debe estar re mal, debe estar re estresado, debe tener una vida horrible, debe vivir horrible, no, pobre tipo, la verdad me da lástima, yo no me voy a enganchar con eso, la verdad, no me interesa para mí meterme en esos quilombos, yo sigo por mi camino, disfrutando de mi vida, no me jodan, por ahí no me afecta. La diferencia está en qué programa tiene instalado mi cerebro. Si mi cerebro tiene instalado reaccionar y pegarle, voy a reaccionar y pegarle. Si en mi cerebro está instalado, déjalo pasar, enfócate en tu vida, reacciono de esa manera. Si mi cerebro está instalado, ponete a llorar para darle lástima y así que no te lastime, me pongo a llorar y a darle lástima al otro para que no me lastime. Pero yo, como ser humano, no suelo tener conciencia de este proceso. Por eso la gente dice, me hizo enojar. No, no, no te hizo enojar. Vos reaccionaste con enojo frente a lo que el otro hizo, que no es lo mismo. Parece un trabalenguas, pero no es lo mismo. Una cosa es, la lluvia me deprime, me pone triste, y otra cosa es, yo reacciono, mi cuerpo reacciona con tristeza cuando hay días de lluvia. Y es una diferencia fundamental,
Porque si el problema es la lluvia, si la lluvia es lo que entristece, yo pierdo todo mi poder de cambiar, porque la lluvia entristece, punto. Eso es atribuirle cualidades físicas a algo que no lo es. El agua moja, sí, el agua moja. Eso es una característica del agua. Y no a todos los materiales, porque hay materiales que son hidrofóbicos y no los moja. A nosotros, los seres humanos, el pelo no los moja. Excepto el pelo afro, por ejemplo, que se seca al instante. El agua moja, el fuego quema, nos ponemos de acuerdo. Ahora, la lluvia, ¿es buena o mala? ¿Es linda o es fea? Depende de la persona. Depende de la historia que se cuente. Cuando yo tomo conciencia que el problema no es lo externo, no es la lluvia, no es el jefe gritón, no es el trabajo horrible, no es la sociedad que me tocó, no es eso, sino lo que yo internamente pienso de eso, empiezo a recuperar mi poder, porque entonces yo puedo trabajar en mis pensamientos para reprogramarlos y así cambiar mis sensaciones. Yo cuando tenía mucho miedo de hablar en público, yo pensaba que hablar en público era muy peligroso, porque se iban a reír de mí, me iban a juzgar, yo me iba a quedar solo, me iban a pegar, ¿sí? Me iban a ridiculizar y nadie me iba a querer, entonces me iban a sacar, ya a nivel instintivo, me iban a sacar fuera de la tribu y yo me moría solito ahí, en algún lugar. Cuando tomé conciencia que yo pensaba todas esas cosas a nivel inconsciente, a través de varios procesos, logré cambiar esas asociaciones internas y entonces mi cerebro dejó de reaccionar con enojo, con triste, ya me quedo con esto, dejó de reaccionar con vergüenza, con miedo, porque los programas internos eran otros. ¿Sabes por qué cuando apretás la letra A en tu celular o computadora vos ves una A en la pantalla? Porque una persona se encargó de armar todo un circuito y un software para que vos cuando apretás la letra A, vos veas la letra A en la pantalla y no veas la letra B o C o cualquier otra. Pero ¿qué pasa si se mete un virus en la computadora o en el celular? Vos tocas la A y por ahí te aparece la J o te aparece un número. ¿Por qué? Porque el virus le dice a la máquina lo que tiene que hacer. De la misma manera, nuestras creencias, nuestras, nuestras formas de pensar, nuestros programas mentales, le dicen al cerebro cómo tiene que reaccionar frente a una situación. Y eso es lo que generalmente no queremos ver o nos cuesta entender. Que no es que eso es fijo, inmutable, que soy así y ya está. Se puede cambiar, se puede modificar, se puede transformar, pero requiere un proceso, claramente. ¿Ah? Entonces, ¿se entendió esto? ¿Esta aclaración que hicimos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Genial. Entonces, nosotros definimos emoción, ¿ok? Emovere, que viene de la palabra emovere, como una reacción del cuerpo, así como la transpiración es una reacción del cuerpo, el temblar es una reacción del cuerpo, que nos predispone para accionar de cierta manera. Así como el alcohol te predispone a decir boludeces, o decirle te quiero a todo el mundo, el alcohol es una sustancia química que reacciona de forma directa con nuestro organismo. Por eso cambia nuestro estado. Cuando yo siento una emoción, la estoy sintiendo porque ahí mi cerebro está generando químicos dentro mío. Adrenalina, noradrenalina, cuántos químicos más, los químicos del amor, las endorfinas y todo eso. Y esos químicos a mí me preparan para reaccionar de cierta forma. Por ejemplo, cuando me enojo, tengo mucho miedo, genero mucha adrenalina
preparándome para enfrentar la situación y tener más fuerza, como el nitro que se le pone a los autos de carrera para que tengan un impulso más, o salir corriendo. Esa reacción del cuerpo es una adaptación biológica, es parte de nuestra evolución. Así como salivamos para digerir, y hay enzimas en la saliva que digieren los alimentos e hidratan toda la boca, las emociones son producto de una sustancia química que el cerebro manda a reaccionar, que manda a producir, para prepararnos a nosotros para reaccionar de cierta manera. Y pueden emerger de forma directa, es decir, si yo estoy lo más tranquilo, escucho un ruido fuerte, ¿qué fue eso? Reacciono. No tengo tiempo de pensarlo. Es como, voy caminando por la calle y un perro me viene corriendo con la boca abierta para morderme, no voy a pensar, ¿qué significará que este perro me está viniendo? No, empiezo a salir corriendo, me emociona y empiezo, algo me pasa. O puede ser de forma más indirecta, como el ejemplo que estamos viendo acá. ¿Se entiende? Bien. Hay una película que se llama Intensamente, que está muy buena. Realmente para entender este concepto de las emociones es genial, porque podés ver que la emoción toma el control de la persona, la dirige, siempre y cuando la persona se deje de dirigir, claramente. En esa película usaron 5 emociones básicas. La teoría de Paul Ekman habla de unas 6 emociones básicas y hay otras teorías que hablan de otro tipo de emociones. Hay otras que hablan de 4 teorías nada más. Dicen en contraposición la alegría con la tristeza y el miedo con el enojo. Y todas las demás derivan de ahí. ¿Eh? Depende de la teoría, es cómo se estructuran las emociones. Pero básicamente, con estas 6 nos ayuda bastante ya para entendernos mejor qué es lo que realmente estamos sintiendo. Por ejemplo, el enojo o la ira aparece cuando las cosas no son como nosotros queremos. Y tenemos un pulso extra de energía para, por ejemplo, ¿querés abrir un coco? Estado salvaje, pensemos. No se abre, no se abre, no se abre. Me enojo porque no se lo puedo abrir. ¡Pum! Le doy más fuerte, ahí lo abrí. Tengo ese extra energía para defenderme. La alegría es hermosa, digamos, esa sensación de alegría aparece justamente para que quede grabado qué es bueno para nosotros. Las cosas que nos ponen alegres en general son cosas buenas para nosotros. Yo tengo que diferenciar qué es bueno de qué no es bueno. Con la alegría lo puedo diferenciar. El miedo aparece para que nosotros nos pongamos más precavidos. Es un aviso que te está diciendo, cuidado. Yo siempre digo, tener un celular está genial y que el celular te avise que te llega un mensaje es buenísimo. Porque si no te avisa, por ahí estás en tus cosas y te mandan un mensaje, bueno, ni cuenta te das. Que vibre o que suene, funciona. Pero si el celular te pasara un shock eléctrico cada vez que te llega un mensaje, ¿te parece funcional? ¿No? Tener que en el piso ahí porque te llega un mensaje, no sirve. Estar tirado ahí temblando porque te llega un mensajito, no funciona. Podría pasar, ¿ok? Que alguien le ponga... Es más, hay una broma que hacen en internet que ponen un celular electrificado, lo tiran en el suelo a ver quién lo agarre, cuando alguien se lo guarda en el bolsillo y no se lo quieren devolver, activan la electricidad y el tipo le empieza a temblar toda la pierna por ese celular. ¿Ven? Como para cerrar esta idea. Entonces, ¿qué pasa? Que el miedo a veces está mal configurado. Entonces, vos tenés un peligro nivel 3, pero te aparece un miedo nivel 10. Porque está mal configurado. Nada más. Yo, frente a hablar en público, tenía un peligro, miedo nivel 80, digamos. Cuando no había razones para tener tanto miedo. Cuando entendí eso y le enseñé a mi cerebro que estaba siendo exagerada la reacción que yo estaba sintiendo, empezó a entender y empezó a bajar la ansiedad y el miedo, hasta que se regularizó. Yo ahora, por ejemplo, siento una mínima dosis de miedo cuando tengo que dar una charla, porque a mí, hasta cuesta llamarla miedo de lo mínimo que es,
Porque a mí me sirve para ser precavido respecto a qué temas voy a tocar, qué palabras voy a utilizar, organizarme con el Zoom, organizarme con las diapositivas, todas esas cosas, el ser precavido, aparecen gracias al miedo. Porque si yo no fuera precavido, ¿qué me importa? ¿No? ¿Qué me importa manejar a 300 kilómetros por hora? Total. eh, En su justa medida, toda emoción es súper importante y habilitante y funciona y tiene su función. Las emociones tienen funciones biológicas. Pero nosotros, como estaba diciendo, como este aparato psíquico que tenemos la gran ventaja, que a veces se nos convierte en desventaja, que nosotros podemos programar emociones a ciertas situaciones de nuestra vida. ¿Sí? Este aparato psíquico que se viene estudiando hace tanto tiempo, ¿ok? Antes de entrar ahí quiero hacer una diferencia. Siempre que hablamos de emoción, suele ser algo de mucha intensidad y poca duración. ¿Ok? Cuando esto se mantiene en el tiempo, es una persona que está siempre enojada o siempre triste, ¿sí? Ya no estamos hablando de la emoción, estamos hablando de un estado emocional, que en general se alimenta con los pensamientos que yo le voy dando. Una persona no me contestó un mensaje. Bueno, por ahí al principio nada. Pasa una hora y veo que vio el mensaje y me clavó el visto. Y no me responde. Y es importante. Y sabe que es importante. Entonces ya empieza mi cabeza. ¿Viste cómo es esa persona? No se puede confiar en él. O seguir haciendo esto lo mismo. No se puede ser. Y qué sé yo. Y mi cabeza alimentando ese enojo. Y lo alimenta y lo alimenta y lo alimenta. En vez de resolver esa situación o entender que tal persona no te quiere responder. No le escribas. Punto. ¿Eh? Es tan fuerte la emoción y ese estado emocional alimentado por pensamientos que perdemos el rumbo de aquello que más nos conviene, porque estamos programados. Una computadora no piensa antes de ejecutar un programa, lo ejecuta. Por eso entran los virus. Si la máquina pensara, diría, me parece que no me conviene borrar todos estos archivos. No, ¿le dice borrar todos los archivos? Sí, señor, yo borro, no me interesa. El cerebro programado repite los programas, aunque eso signifique dolor, desesperación, angustia y temor para tu vida. Al cerebro no le importa eso. Una vez instalado el programa, lo ejecuta, lo repite, lo repite, lo repite, lo repite. Y si vos no te encargás de reprogramar tu cerebro, jamás vas a lograr manejar, cambiar o modificar esa emoción. Porque tu cerebro lo va a seguir repitiendo. ¿Va? Entonces, comenzamos con este cuadrito, ¿se acuerdan? De la emoción desagradable y las consecuencias. Entonces, si ven ahora lo que escribieron, esa emoción desagradable y esas consecuencias, tal vez, tal vez empiecen a tomar conciencia ahora que esa emoción desagradable también tiene ciertos pensamientos que la acompañan. Por ejemplo, puse soledad, ¿no? Sensación desagradable es soledad, ¿qué consecuencias? Y no hago nada, me pongo triste, bien. ¿Y qué pensamientos acompañan a esa soledad? Y que nadie quiere estar conmigo, que no soy suficiente, que no valgo, y que toda una cantidad de frases que nos decimos, una historia que nos contamos, que justifica sentirme como me siento. Y en general me quedo en ese ciclo. ¿Ah? Entonces, dijimos, las reacciones de mi cuerpo son para conservar la vida. En algún punto, esa emoción desagradable, por alguna razón, en tu cerebro quedó asociada a conservar la vida,
aunque las consecuencias sean horribles, si tu cerebro cree, entiende, tiene asociado, programado, que esa emoción, ese enojo, esa angustia, eso lo que sea, es importante para sobrevivir, para conservar la vida, la integridad del sistema, no lo va a querer dejar de hacer. Y les pongo un ejemplo mío personal. Yo lo que descubrí es que ese miedo que yo tenía a hablar en público, para mí era muy importante a nivel inconsciente, porque a mí de chiquito, siempre que yo me portaba bien y me quedaba callado, papá, mamá y los amigos de papá y mamá decían, ay, qué bien que se porta el nene, ¿no? Entonces, papá y mamá se ponían contentas y decían, "Sí, viste bien que se porta", y yo orgulloso, papá y mamá me quieren. Y eso que quedó grabado a nivel inconsciente adentro mío, hacía que yo piense a nivel inconsciente, no a nivel consciente, que yo necesitaba estar callado, quieto, para que papá y mamá me quieran y así sobrevivir. Laura dice, a mí me pasaba lo mismo, me pasaba igual. ¿Eh? Entonces no era el público, no era el escenario, no era hablar, era lo que en mi cerebro quedó instalado respecto a el hablar. No estaba el problema afuera, estaba el problema en mí, en mi historia. Y cuando fui profundizando en esto, descubrí que, como lo dice el psicoanálisis y la psicología, que todos esos programas, esas órdenes inconscientes, quedan grabados aproximadamente entre los 3 a 7 años de vida. Eso dice, por lo menos, se habla desde la psicología, el psicoanálisis. Sin embargo, hay otras disciplinas que dicen que desde la misma formación del útero, en el útero, las células ya empiezan a recibir cierta información sensorial de la madre. Y es más, cuando empezás a trabajar con biodescodificación, hay casos de que haces una regresión al útero materno y te das cuenta que la persona está viviendo una emoción igual a la que vivió la madre y que no sabía nada al respecto. Y sana esa emoción y sana el síntoma. Y si vos decís, ¿cómo puede ser? Ah, no tengo idea, pero la persona se sanó. ¿Eh? Entonces, vamos a, por lo menos lo que hoy está mayormente aceptado, que es que durante la infancia el cerebro, que está estimulado constantemente con diferentes cosas, si por ejemplo en la cabeza del niño observa que sus padres discutían todo el tiempo y le queda ese concepto de pareja asociado en su mente, es probable, no seguro, probable, muy probable, ¿ok?, que en su mente quede grabado pareja asociado con conflictos, discusiones, peleas. ¿Y qué va a pasar? Que cuando crezca va a empezar a tener problemas de pareja, va a tener conflictos con su pareja todo el tiempo, porque a nivel subconsciente tiene un programa, una creencia que le dice, si estoy en pareja, entonces tiene que haber peleas. Y está a nivel subconsciente y no sabe por qué. Y de repente, si le aparecen personas que lo tratan bien, que son personas tranquilas, y la persona dice, me aburre. Ahora le aparece alguien ya medio que, medio conflictivo, esta persona me genera algo, me gusta, qué sé yo, bla, bla, bla. Y la persona cree que está decidiendo. Y simplemente está siendo manejada por un programa subconsciente que le dice, vos enamorate de ese que te va a tratar mal, o con ese que vas a tener conflicto, que vas a tener pelea. Y si la persona no encuentra a alguien con quien pelearse, se empieza a pelear consigo mismo. Y empieza a haber quilombo donde no lo hay. ¿Eh? Y así vivimos la mayoría de nuestras vidas, reaccionando a programas inconscientes
que están escondidos dentro nuestro y los cuales no escuchamos. Y cuando empezamos a tomar conciencia de que estamos repletos, llenos de estos programas, empezamos a entender todos nuestros comportamientos, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos. Atrás de toda sensación, de toda emoción, de todo lo que te gusta y todo lo que no te gusta, de todo lo que te parece bien y lo que te parece mal, hay un conjunto de creencias que sostienen ese pensamiento, esa emoción, y son creencias que se anudaron, se crearon, se formaron en esos primeros años de vida. Y eso generó un ego, generó esa parte del ego, del aparato psíquico, sobre el cual se van a apoyar todo el resto de nuestras decisiones. A menos que nosotros tomemos conciencia y hagamos un proceso interno para disolver esas creencias y reprogramar nuestra mente. Problemas con el dinero, con la pareja, con emprender, con el físico, con la autoestima. Todos esos problemas vas a encontrar siempre una creencia que la sustenta. Y esa creencia asociada a alguna vivencia de tu infancia. Por una cuestión familiar, por una película, por un libro, por un dibujito, algo que se te quedó grabado en la mente y que de forma inconsciente lo repetís sin desearlo. ¿Está claro esto? ¿Eh? Fantástico. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional o de entender a las emociones, estamos hablando de una gestión adecuada de los estados emocionales a través de cambiar mis interpretaciones, mis juicios, mis creencias sobre la vida. Quien no quiere cambiar su forma de pensar la vida, no va a poder cambiar sus emociones. Esto ya es un hecho. Yo no puedo cambiar mis emociones si no cambio lo que pienso de la situación que despierta la emoción. Haga lo que haga, aunque me la pase meditando y respirando un montón de tiempo, por ahí me relajo, me oxigeno, aprendo a vivir en una nube, ¿sí? Pero en todo caso también estoy cambiando mis pensamientos. Digo, no, tengo que vivir en la nube o lo que sea. Pero la única forma de generar un cambio eficaz, efectivo, durable, perdurable en mis reacciones emocionales, en cómo yo reacciono frente a la vida, es cambiando mis interpretaciones, mis programas mentales, mis asociaciones internas. Y eso se logra a través de procesos vivenciales a mediano y largo plazo. No existe el cambio instantáneo. El cambio se da en un instante gracias a un trabajo. Hay mucha gente que quiere cambiar, también lo pongo esto como vivenciales, yo era uno de estos realmente, quiere cambiar sus emociones leyendo solamente. Y leyendo, intelectualizás y nada más. Va a la parte racional y las emociones las maneja la otra parte del cerebro. Y para cambiar esas emociones hay que hacer cosas vivenciales, ciertos actos, ciertos ejercicios concretos sostenidos en el tiempo. De la misma forma que haces eh, un abdominal, tenés que hacer procesos de repetir el pedir perdón, por ejemplo. ¿No? O perdonar a otras personas que nos hayan lastimado. A través de esos procesos vivenciales a largo plazo, combinados con toda esta parte teórica, todo esto que estamos aprendiendo, todo esto que estamos tomando conciencia, yo integro hemisferios cerebrales. Entonces, sé lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, y hago un ritual, un ejercicio que activa la parte emocional, física del cuerpo, para que una vez integrados esos hemisferios, lograr generar ese cambio de la creencia. Y cuando se cambia la creencia,
el cerebro ya no reacciona como antes. Una cosa es enojarse, perdón, una cosa es no enojarse, otra cosa es reprimir el enojo. Yo mucho tiempo pensaba que no me enojaba, cuando en realidad solamente estaba reprimiendo. Guardaba, 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 y cada tanto explotaba, soltaba todo, rompía algo y volcaba toda esa energía ahí. Hoy sigo aprendiendo y cada vez me enojo menos, y menos, y menos, y menos, y menos. Y no es ya una represión. Digo, no, 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 no permito que entre ese enojo. Y si me enojo, lo libero rápido porque lo hablo, lo expreso. Y al expresarlo, justamente la misma palabra nos dice, expresar, expreso. Ya no soy más preso, ya no me gobierna la emoción. Yo me libero al expresarme. Me expreso, hablo, canto, bailo, dibujo, hago algo para canalizar esa energía que está fluyendo por mi cuerpo, procesarla de otra manera, darle un sentido y utilizarla para mi crecimiento y mi aprendizaje. Y es claro que no existe una receta universal. Bueno, para manejar el enojo, paso 1, paso 2, paso 3, sino que es un proceso individual. Las recetas están, ¿ok?, para tomar conciencia, pero hay que adaptarlas a la persona en particular. Por ejemplo, si dice, bueno, tenés que cocinar esto en una olla de aluminio. Yo no tengo olla de aluminio, tengo una olla de barro. Ah, bueno, hay que hacer ajustes según la persona. Pero si vamos a hablar que el arroz hay que hervirlo en agua, bueno, el recipiente se cambia. Digamos, la cocina, el fuego, son diferentes detalles. Pero hay que tenerlos en cuenta. Por eso hay que tener mucho cuidado con ciertos libros o ciertos talleres o ciertos cursos que meten a todos eh, en la misma bolsa, por decirlo de una manera, y quieren que todos sanen de la misma forma. ¿No? Hay métodos para tomar conciencia y ordenar la mente, pero el proceso es totalmente individual. Cada uno lo va viviendo de formas distintas. Por eso hay que personalizarlo. Y a través de todos estos procesos es que nosotros aprendemos a qué, no reprimir, sino canalizar, darle un flujo a esa energía, a ese enojo, a esa angustia, a eso que me viene. En vez de esconderme o taparlo con comida, con bebida, con trabajo, con sexo, con lo que sea, lo canalizo para que sea productivo y eficaz respecto a lo que yo quiera lograr en mi vida. Yo hoy he aprendido que cada situación emocional que me sucede tiene una gran enseñanza para mí, porque me muestra lo que yo soy por dentro. Y si a mí no me gusta eso, lo puedo cambiar, lo puedo reprogramar. ¿Eh? Entonces, vamos a hacer el pequeño ejercicio, porque tenemos el tiempo justo. Es una pequeña relajación, una meditación solamente. Si alguien no lo tiene, lo piensa ahora. Piense una emoción desagradable y qué consecuencias genera esa emoción desagradable. ¿Ok? Es una meditación de 5 minutos, muy, muy cortita, que es la herramienta que pueden utilizar luego para otras emociones. Simplemente van a poner una postura cómoda, pueden aflojar un poco los hombros, aflojan un poquito el cuello, la espalda derecha sin forzarla, cierro los ojos, inhalo profundo, lleno los pulmones de aire y suelto despacio, lento y suave. Inhalo profundo y suelto el aire. Una vez más, inhalo profundo, lleno mis pulmones de aire y suelto despacio, lento y suave.
Siento como todo mi cuerpo se relaja. Aflojo la frente, aflojo el entrecejo, suelto, aflojo, aflojo los ojos, la cara, la mandíbula, la boca, la lengua. Aflojo el cuello, los hombros, brazos, antebrazos, muñecas, manos y dedos. Aflojo toda la espalda, el pecho, el abdomen, la cadera, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies y dedos de los pies. Descansa profundamente todo tu cuerpo. Descansa profundamente. Y ahora vas a visualizar escenarios de tu vida en los cuales esa emoción desagradable aparece. Esa angustia, esa ansiedad, ese dolor, lo que hayas escrito. Conectamos con esa sensación desagradable por un momento y traigo escenas de mi vida en los cuales yo haya sentido eso. Y le voy a pedir a mi cerebro que me lleve al momento de mi vida en el cual yo aprendí que debía reaccionar de esa manera. Y a la cuenta de 3 mi cerebro me va a llevar. 1, 2, 3. Y mi mente me muestra la escena o escenas y las personas que me enseñaron a enojarme, angustiarme, ponerme ansioso, a callarme, a tener miedo. Observo esas escenas, las miro. ¿Quién me enseñó a sentir eso? ¿Dónde lo aprendí? Y le pregunto a mi mente, ¿por qué sentir esto es importante para que yo sobreviva? ¿Qué es lo que gano? ¿Llamo la atención? ¿Así me defiendo? ¿Es una forma de escapar, de evitar? ¿Cuál es la función biológica de esta sensación? ¿Para qué siento esto que siento? Y escucho atentamente. Observo lo que me muestra mi mente. Y ahora voy a pensar en la sensación que yo sí quiero sentir en vez de ese enojo, ese dolor, esa angustia, esa inseguridad. ¿Qué quiero sentir? Tranquilidad, paz, relajación, confianza. ¿Qué es lo que sí quiero sentir? Y le pregunto a mi mente, ¿qué es lo que debo hacer para que reacciones con esta nueva sensación en vez de la sensación anterior? A veces puede haber un poco de resistencia,
A veces el inconsciente no quiere cambiar porque tiene emociones muy fuertes aferradas, pero insisto un poquito, le hablo, le pido por favor, decime, mostrame, ¿qué debo hacer para ya no sentir esta sensación desagradable y sí sentir esto que sí deseo sentir? ¿Cuáles son los pensamientos que debo cambiar? Escucho atentamente la respuesta y finalmente voy a poner todas esas imágenes de las situaciones en las cuales yo aprendí a reaccionar de esa forma desagradable, como si fueran pequeñas fotos que están todas enfrente mío. Todas esas fotos las voy a juntar, las voy a poner en mis manos, voy a visualizar que estoy en un bosque, que hago un pocito en la tierra, que prendo un fueguito y le digo al bosque, te entrego todos estos recuerdos desagradables, todos estos recuerdos programantes, porque ya no los deseo, porque entiendo que el cambio es posible y lo deseo. Tirás esas fotos al fuego, ves cómo se destruyen, se queman, desaparecen, se vuelven ceniza y podés ver cómo la tierra se cierra, procesa todo ese dolor y en ese lugar donde enterraste esas fotos aparece una flor hermosa, brillante, grande, con un perfume magnífico. Y entendés que esa flor es un simbolismo de aquello en lo que vos podés convertirte si procesás esos recuerdos del pasado, si los dejás ir y le cambiás su significado. Inhalo profundo, exhalo despacio. Y a la cuenta de 3 vas a abrir tus ojos y vas a sentir una sensación de bienestar que antes no estaba ahí. 1. Tomo conciencia de tiempo y espacio. 2. Tomo conciencia de todo mi cuerpo. Y 3. Abro los ojos despacio, lento y suave. ¿Pudieron sentir algo? Sí, Juan, la verdad, increíble. Muy bueno. Gracias, Laura. ¿El resto? ¿Pudo experimentar algo, aunque sea vio algo, se dio cuenta de algo, tomó conciencia de algo? Mucha angustia. Ah, ahí está. Hay una angustia dando vueltas por ahí que hay que sacar. Gracias, Y la Delia. sensación de culpa que quiero sanar. Ah, ahí va. ¿Eh? Hay una culpa dando vueltas, escondida. Eso se puede sanar. Gracias, Delia. ¿Alguien más? Sí, Juan, me di Uh, cuenta en esta meditación que tengo que poner acción y entrenarme en lo que quiero hacer, porque era el miedo que me ronda la exposición. mm, Genial. Felicitaciones, Meli. Bueno,
Bueno, muchas gracias. La verdad que este es un ejercicio muy básico, muy simple, muy sencillo, pero que puede ser muy poderoso si me conecto en profundidad. ¿Sí? Esta clase que yo les doy es parte de un programa, ¿ok? Que yo tengo un programa inicial de gestión de emocional y meditación, en el cual trabajamos las emociones desde este lado racional para entender todos esos procesos químicos, biológicos, mecánicos, ¿sí? Desde el cuerpo como cosa que funciona y siente, y desde el lado emocional, que es esta parte meditativa. Hay muchos otros ejercicios, cartas para hacer, todo un montón de cosas que ayudan a liberar, a soltar y a entender ciertas cosas desde otro lugar. ¿Ok? Este es un programa de 8 clases, o sea, 2 meses, que es una por semana, y es para un grupo reducido de entre 3 a 5 participantes solamente, porque es un espacio en el cual se genera mucha intimidad, se habla mucho, es un lugar para expresar y escucharse, ¿ok? Y empieza esto dentro de 2 semanas. Es decir, que hay 5 lugares máximo para quien se quiera sumar a este programa, ¿ok? En el cual van a tener meditaciones, ejercicios muy cortos, muy simples para que ustedes hagan, no es que van a estar todo el día haciendo este tipo de cosas. Van a tener las grabaciones de todas las clases. Gracias por ese mensaje de que transmito paz, porque la verdad que yo vivía aceleradísimo, enojado, frustrado, siempre criticando, bien criticón con todo, con el mundo, que todo mal, que qué sé yo, que porque a mí, que sé. Y que me digas hoy que estoy transmitiendo paz, para mí es un regalo enorme, así que gracias. ¿Sí? Van a tener, quien lo quiera hacer, va a tener todas las grabaciones de las clases, ya le quedan para ustedes para siempre, para que las vean todas las veces que quieran, con los ejercicios, audios. Acceso a una biblioteca de más de 30 clases, como estas que yo tengo ahí guardadas para ustedes. Y acceso a actividades de otras cosas que yo dirijo, que es el grupo Autoconocimiento, donde hay un taller de gestión del tiempo y de metas, juegos de reflexión y un espacio de meditación donde hacemos más meditación también, que ayuda bastante. Este programa inicia el 8/9, va a ser en este horario, a las 18:30. Las clases son de 1 hora 45 más o menos, 1 hora 30, como esto, a lo máximo como 2. Son 8 clases y el precio es de 6.000 pesos o de 2 cuotas de 3.100. ¿Sí? Es un mínimo interés. Lo pueden pagar con todos los medios de pago, tarjeta, transferencia, efectivo, lo que tengan, a quien esté interesado. Si alguien lo quiere hacer, le interesa formar parte de esto, simplemente me manda un mensajito. Yo mañana seguramente le mandé la grabación con el PDF de toda la charla para que ya la tengan, la puedan ver y si quieren compartirla. Y bueno, en 2 semanas, según la cantidad de participantes, vamos a empezar. Tengo uno que ya me había dicho que sí, así que quedarían 4 lugares nada más. A quien le interese, ya saben. Espero que les haya gustado la charla, creo que fue bastante simple, bastante introductoria, ¿sí? Así que muchísimas gracias, les mando un saludo enorme, un abrazo y quien tenga alguna duda lo puede preguntar sin ningún problema, ¿sí? Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, Juan. Hasta luego, Juan. Gracias, gracias. Un Gracias. gusto. Un gustazo. Gracias. Muchas Chau, gracias, chau. Joaquín.